Así comienza. En Génesis 1:1, en el principio creó Dios creó el cielo y la tierra. Hace 8 días, hermanos, y le quiero recordar muy rápidamente lo que vimos, pues observamos características de los ángeles. La primera de ellas, los ángeles son criaturas de Dios. La segunda, los ángeles son espíritu. La tercera, los ángeles son moradores del cielo. La cuarta, los ángeles son seres morales, intelectuales e inmortales. También vimos las funciones de los ángeles. La primera, los ángeles pues son siervos de Dios. Y segundo, los ángeles son siervos de los hombres. Y es evidente que en la Biblia, estimados hermanos, encontramos, por ejemplo, en Salmos 34:7, cómo el Señor nos muestra que los ángeles nos sirven. También vimos, hermanos, el nombre de los ángeles y dijimos que la palabra ángel significa en el idioma original mensajero, ¿cierto? Eso lo vimos hoy, hace 8 días, hace 15 días. Vimos también, hermano, que existen grupos de ángeles, unos llamados querubines, otros llamados serafines. Y también, hermanos, finalizamos viendo algunos nombres propios, algunos nombres de los ángeles que el Señor pues nos ha revelado en la Biblia. Uno de ellos, Gabriel, y el otro, Miguel. Hoy, hermanos, entonces continuamos con la segunda parte y hoy veremos los ángeles malos o los ángeles caídos. Entonces, hermanos, no solamente la Escritura nos habla de los seres espirituales y su naturaleza y los designios que el Señor les ha dejado a ellos, sino que hoy, hermanos, pues de una manera muy clara, estaremos entonces analizando en esta segunda parte, en esta segunda clase, la parte de los ángeles malos o los ángeles caídos. El primer punto, hermanos, que vamos a ver en esta mañana es su origen, para que usted pueda anotarlo, su origen. Recuerde, hermanos, entonces, en primer lugar, que al principio todos los ángeles, todos, por supuesto, hermanos, sin ninguna excepción, todos eran como buenos. Habían sido creados por la palabra de Dios. ¿Y cómo entonces podemos ver o cómo podemos entender por la palabra que los ángeles eran buenos? Acompáñenme a Génesis 1:31, porque allí, hermanos, tenemos, por supuesto, este versículo que nos ayudará a entender que todo lo que el Señor creó, pues Él mismo lo dio como bueno. Génesis 1, versículo 31. ¿Ya lo tiene, cierto, hermano? Dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Allí estaban los ángeles. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces, hermanos, al principio todos los ángeles eran buenos. Todavía en Génesis 1:1 todavía no habían ángeles malos, todavía no había rebelión. Entonces, eso es lo primero, hermanos, que debemos tener muy claro. Lo segundo, parece ser que algunos de esos ángeles creados por Dios, santos y justos, cometieron pecados. ¿Y cómo podemos entonces, hermanos, nosotros evidenciar que eso sucedió? Acompáñenme a 2 de Pedro y leamos este texto, hermanos. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Miren, hermanos, si la Biblia no nos da, por decirlo así,
un material muy extenso. Solamente debemos procurar leer lo que la Escritura enseña, hermanos, para no tener que dar una predicación inspirada, es decir, lo que pensamos que puede ser. Leamos entonces 2 de Pedro 2:4. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó ¿a dónde, hermanos? A prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces, note, hermanos, que el Señor ya dio un decreto para los ángeles malos. ¿Y cuál es el decreto, hermanos? Según 2 de Pedro 2:4, que iban a ser arrojados al infierno, a prisiones de oscuridad, para ser reservados para el juicio. En estas enseñanzas que estamos llevando, hermanos, cuando vayamos finalizando, hablaremos entonces, hermanos, del juicio. ¿Qué va a pasar en el juicio? ¿Qué va a acontecer? ¿Qué va a pasar con aquellos que murieron sin Cristo? ¿Qué va a pasar con aquellos que murieron con Cristo? ¿Qué va a suceder con esta humanidad? ¿Qué va a pasar ese gran día? Que para nosotros debe ser un gran día, pero para los impíos va a ser un día de terror, de lágrimas. Entonces, hermanos, note usted que ya en Génesis 1, versículo 2, algo quizás pasó. Algo pasó en la eternidad, porque ya estos ángeles habían sido creados siendo buenos. Pero más adelante vamos a mirar, hermanos, entonces que hubo una rebelión por parte de Satanás y por parte de algunos ángeles, a los cuales la Biblia les llama como ángeles malos o ángeles caídos. Entonces, hermanos, lo tercero que quiero a usted enseñarle es que no sabemos realmente cuál sea el pecado. No lo sabemos. Algunos citan Isaías, otros citan, otro libro se me fue, ya lo vamos a mirar, pero debemos, hermanos, recordar que lo que podemos asumir es que el pecado que estos ángeles tuvieron delante del Señor fue haber querido ser igual a Él. Hermanos, nadie en este mundo y fuera de este mundo podrá ser igual al Señor. Él es único, Él es verdadero. Nosotros solamente estamos viviendo por la gracia y los ángeles también viven por gracia. Entonces, hermanos, no sabemos cuál es el pecado. Quizás fue el orgullo, quizás fue la vanagloria, quizás fue la altivez, ¿cierto? La rebelión, no lo sabemos. Mas, sin embargo, hermanos, hay un texto en el libro de Judas que nos puede llevar a ver quizás algo allí. Leamos Judas 6, hermanos. Judas 6. Recuerde que el libro de Judas y el libro de Pedro, pues 2 de Pedro, son libros muy parecidos, hermanos. Judas 6, hermanos. Judas 6. Mira lo que dice en la versión Reina Valera y después lo leeré en otra versión. Dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Esto nota que salieron de donde el Señor les creó. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, hermanos, notemos lo que dice Judas. Los ángeles que no guardaron, ¿qué, hermanos? Su dignidad, sino que abandonaron su propia morada.
Hermanos, estas palabras parecen indicar que de pronto ellos ya no estaban conformes en la posición que tenían y querían ser semejantes a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Ellos se rebelaron en contra del Señor. Por eso, hermanos, se debe comprender con mucha tranquilidad que lo que hizo Satanás en el jardín del Edén fue llevar a Eva a que se rebelara en contra de la ley moral de Dios. Eso fue realmente lo que sucedió. ¿Y qué pasó, hermanos? Pues que Eva se rebeló en contra del Señor, y por eso hoy en día, hermanos y hermanas, vemos que muchas mujeres dentro de su matrimonio se rebelan en contra de la autoridad que es su esposo. ¿Por qué, hermanos? A causa del pecado, a causa de esto que está pasando. Amados hermanos, quiero hacerles una pregunta para que usted la medite. ¿Dios es el creador de la maldad? ¿Dios es el que inició entonces la maldad en esta tierra? Bueno, piénselo, hermano, y al final de las preguntas responderemos. Entonces, hermanos, hemos visto su origen. Al principio todos eran como buenos, ¿cierto? Pero se rebelaron en contra de ¿quién? De Dios. Por eso, hermanos, póngame cuidado, por eso, hermanos, es que a veces vemos que hay personas que asisten a la iglesia local, ¿cierto? Pero de un momento a otro se rebelan en contra del Señor y ya no quieren saber más de Cristo. Y uno pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y uno siempre quiere estar buscando, por ejemplo, la respuesta dentro de la iglesia local. Pero realmente, mi hermano, la respuesta no puede ser buscada allí, sino en el corazón donde mora el pecado, hermanos. Lo tercero que he acabado de decir, hermanos, es que no sabemos realmente cuál es el pecado que cometieron, pero que quizás fue orgullo, fue rebelión. Hermano, y quiero enseñarle algo para nosotros, como la segunda audiencia. Cuando alguien se rebela en contra de Dios, hermano, tarde o temprano el Señor traerá su ira contra esa persona. Pues le repito, cuando alguien se rebela en contra del Señor, hermano querido, tarde o temprano el Señor traerá toda su ira contra esa persona. Por eso, hermanos, si nosotros hemos conocido esta gracia, ¿por qué apartarnos? Si hemos conocido del Señor, ¿por qué, hermano, de la noche a la mañana cambiar? ¿Por qué, hermanos? Miren, hermanos, es que la Biblia no promete en ningún versículo que alguien que sea creyente va a gozar siempre de salud. ¿O sí, hermanos? La Biblia no dice que siempre nos va a ir bien económicamente. Miren, hermanos, hoy podemos estar muy bien en cualquier área, pero el Señor, si quisiera, puede tocar esa área para mirar realmente cuál es nuestra postura clara, si realmente somos del Señor o no lo somos. Lo que pasa, hermanos, es que el Señor de verdad con todos nosotros ha tenido una gran misericordia, ¿o no, hermanos? Mucha misericordia. Vamos a mirar, hermanos, como punto número 2, ahora su jefe, pero no el suyo, sino el jefe de los ángeles caídos, ¿no? Entonces, indudablemente, como primer punto, hermanos, muchos fueron los ángeles que pecaron y perdieron sus puestos, los cuales el Señor ya les había dado en la eternidad. De lo que sabemos es que sí hubo alguien, o tuvo que haber alguien que haya comandado el haberse rebelado en contra del Señor. Y por supuesto, hermanos, a ese alguien, pues esos ángeles se le unieron. La Biblia claramente dice que una tercer parte, ¿cierto?, de los ángeles
que estaban al servicio del Señor se fueron con el maligno. Y la pregunta es, hermanos, ¿quién entonces es el jefe de esos ángeles caídos? ¿Satanás? Por supuesto, Satanás es el jefe de los ángeles malos. El nombre Satanás significa adversario. Eso significa el nombre de Satanás, adversario. Siendo entonces, hermano, adversario, lo que hizo inmediatamente cuando quizás en su corazón entró orgullo, fue atacar inmediatamente la obra de Dios en el paraíso. Eso fue lo que hizo, hermanos. Le repito, cuando Satanás se rebela en contra de Dios, ¿qué fue lo primero que él empezó a hacer? Pues lo primero que él hizo fue atacar lo que Dios había creado. Lo primero que él hizo fue, hermano, ir ante la mujer llamada Eva, ¿cierto? Darle una de las peores predicaciones que podemos ver en Génesis capítulo 3, envolverla de tal forma que esta mujer también, por culpa de Adán, que estaba al lado y no cuidó su hogar, pues la llevó a que pecara, hermanos. Por eso, hermanos, vuelvo y pregunto, ¿Dios creó la maldad? ¿Él es el autor de la maldad? Hermanos amados, cuando nosotros nos rebelamos en contra de Dios, estamos haciendo lo mismo que Satanás hizo. ¿Y sabe usted en qué se está convirtiendo? En un adversario de Dios. Uno no lo ve así, porque uno está tranquilo. Uno no lo ve así, hermanos, porque uno está en un momento de gracia, porque uno está en un nicho donde uno se siente tranquilo. Pero, hermano, que el Señor le guarde a usted y que el Señor me guarde a mí de vivir como adversarios, de vivir rebelándonos. ¿Sabía usted que la rebelión es idolatría? ¿Sabía usted que la rebelión es castigada? Cuando alguien se rebela en contra de Dios, el Señor, hermano, vuelvo y lo digo, tiene que corregir, tiene que traer, hermano, toda su ira, todo su furor contra esa persona. Y eso mismo es lo que va a suceder con Satanás y los ángeles malos, con el anticristo y el falso profeta, el día que el Señor les envíe de una vez y para siempre al infierno, donde siempre estarán siendo atormentados día y noche junto a aquellos que no creyeron en el Señor, junto a aquellos que no amaron a Cristo. Entonces, hermanos, ¿cuál es el nombre del jefe de estos demonios? Satanás, ¿cierto? Ahora, permítame enseñarle algunos nombres de ese jefe. Usted ya dijo uno de muchos. A ese jefe, entonces, se le conoce como Satanás o adversario de Dios. Cuando decimos adversario, lo que estamos diciendo es que está en contra. Por eso, hermanos, hablemoslo, si me lo permite, como ejemplo, en las campañas que ahorita están sucediendo, campañas electorales. Por eso es que algunos están en contra de otros, son adversarios, porque no comulgan con lo que se está diciendo o haciendo, y traen defensa con el candidato el cual ellos quieren. Esto mismo, hermanos, es lo que Satanás hizo, y es actualmente adversario de Dios en todo su esplendor. Dios quiera, hermanos, y lo digo de la manera más respetuosa para cada uno de ustedes, Dios quiera que nosotros no nos encontremos como adversarios de Dios, porque podemos estar aquí sentados, podemos estar escuchando la palabra, podemos estar muy tranquilos en nuestro nicho, acomodados, pero sin darnos cuenta, nuestras actitudes, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir
puede que seamos como Satanás, adversarios de Dios. Mire otro nombre, acusador. Ese es otro nombre que el libro de Apocalipsis da para Satanás, acusador. Hermanos, ¿y por qué acusador? Porque Satanás día y noche está acusando a los hijos de Dios. Día y noche. Si usted no lo sabía, en el momento que usted peca, pero no se arrepiente, o se arrepiente, Satanás está acusándolo delante de Dios. ¿Sabe qué es lo maravilloso? Que ya fuimos perdonados por la infinita gracia. Pero ojo, hermanos, esto no significa que entonces vamos a usar la gracia para estar pecando, hermanos. O sea, porque somos cristianos, pónganme cuidado, porque somos cristianos, entonces vamos a estar pecando a cada momento, hermanos. O vamos a estar mirando cosas que no debemos mirar, o vamos a estar teniendo conversaciones que desagradan al Señor. Pues la respuesta es no, hermanos. Entonces el acusador siempre lo va a estar acusando a usted y a mí. Siempre, hermanos. Por eso, hermano, cuando usted se sienta que ha pecado delante de Dios, inmediatamente, escúcheme, arrodíllese si lo puede hacer. Si no lo puede hacer, hermano, ahí en su mente, dígale: Señor, yo me arrepiento de esto que he acabado de hacer. Señor, perdóname por esto que hice. Y el Señor, hermano, por supuesto, traerá sobre usted la misericordia. Pero hay de aquellos hermanos que, sabiendo que deben arrepentirse, no lo hacen. Entonces, ¿cuál es el primer nombre? Satanás. ¿Cierto? Que significa adversario de Dios, acusador, porque acusa a los hijos de Dios. Mire el tercer nombre, diablo. Esta palabra viene del griego diabolos. Diabolos. Y vea tan interesante esto que encontré. Cuando una mujer no se somete al Señor y a su esposo, es igual que el diablo, hermanos. Imagínense. Para que usted lo tenga ahí muy claro. La palabra diablo significa malo. La palabra diablo significa tentador. La palabra diablo significa calumniador. Eso es el diablo. Por eso, hermanos, debemos decir con sensatez que nosotros sí tenemos un enemigo. Sí lo tenemos. Y no son nuestros hermanos. Tenemos un enemigo llamado el diablo, que nos acusa día y noche, que siempre nos está señalando. Por eso, hermanos, vivamos para el Señor, ¿cierto? Tratemos en lo que más podamos de vivir para el Señor, hermanos, y no nos volvamos como diablos. He escuchado personas que han dicho: yo conozco creyentes, pero realmente ellos no son creyentes. Cuando alguien dice que los creyentes son los que dan mal testimonio, eso es mentira, porque no son los creyentes. Un verdadero creyente no da un mal testimonio. Pero la gente en este mundo de miseria, ¿qué dice? Es que yo conozco cristianos que son peor que el diablo. ¿Ha escuchado usted esa frase? O que son malos, o que se la pasan calumniando, son chismosos. Entonces, hermanos, que nuestro corazón sea guardado siempre en el Señor. Y un nombre final: príncipe de este mundo. Príncipe de este mundo. Y hermanos, aunque el Señor le ha dado en cierta manera autoridad a Satanás en este mundo, recuerde que Dios es el rey de él. Dios es el rey del mundo. Cuando decimos príncipe de este mundo, estamos diciendo que todo lo que hay en este mundo es malo. Todo. Yo sé que en su mente usted va a decir: uy, no, tampoco. Pero, hermano, todo lo que hay en este mundo es malo porque ha sido corrompido. Lo que sucede es que por la gracia del Señor es que nosotros podemos ver algunas cosas como muy buenas, como la familia, como el hogar, como los hijos, como el estar casado, entre otras cosas. Pero, hermanos, este mundo
está dominado por el mal. Siempre que usted se levante, no olvide que este mundo está dominado por el mal. ¿Por qué vienen las separaciones? Por el mal. ¿Por qué hay homicidios? Por el mal. Porque hay chismes, traiciones, por el mal. Hermanos amados, si nosotros entendiéramos claramente que este mundo está dominado por el mal, trataríamos de caminar diferente, hermanos. Trataríamos de caminar, como se dice coloquialmente, con pies de plomo. Trataríamos de vivir realmente para el Señor. Pero hermanos, a veces no nos interesa eso. A veces nos importa más lo del mundo que las cosas del Señor, hermanos. Y si fuera así, yo siempre lo digo, hermanos, estarían todas las iglesias locales llenas. La gente no cabría. Habrían filas largas para poder entrar y conocer la palabra del Señor. Por eso nosotros somos realmente, hermanos, muy privilegiados al tener la palabra, al ser predicada, al ser compartida. Somos privilegiados por tener hombres que nos explican la palabra, ¿o no, hermanos? Y eso es una bendición. Vamos a mirar, hermanos, como punto número 3, y ya para finalizar, la actividad, es decir, la actividad de Satanás y de los ángeles caídos. Porque el hecho, hermanos, de que Satanás ya esté pisoteado, por decirlo así como lo enseña Colosenses 3, del 13 al 15, pues hermanos, recuerde que Satanás todavía está acusándonos, ¿cierto? Y todavía, hermanos amados, nos puede tentar. Los que somos casados debemos siempre, hermanos, cuidar nuestros ojos, ¿cierto, hermanos? Nuestro corazón. Los varones que somos más tentados en esa parte de los ojos, debemos cuidar de no estar mirando cosas que no debemos mirar, de no estar teniendo conversaciones. Ustedes, hermanas amadas, que a veces todo les entra, lo digo de la manera más respetuosa, por los oídos, tener cuidado de estar recibiendo de cualquier hombre una chocolatina o un halago. Tranquilas, cálmense, todos calmémonos y roguemos al Señor para que todo se haga y se dé en el tiempo de Cristo. Amén, hermanos. Vamos a mirar su actividad. Primero, ellos tienen poderes sobrenaturales, hablando de Satanás y sus demonios. Tienen poderes sobrenaturales, como los ángeles buenos que usan para servir a las personas que aman a Cristo, pues ellos también usan ese poder que tienen para hacer el mal. Ellos también lo usan. Por eso, hermanos, debemos pensar cuando viene una prueba, 3 cosas. Primero, si esa prueba viene porque el Señor en su gracia lo está permitiendo. Primero. Segundo, si esa prueba es una tentación de Satanás y cómo yo la debo enfrentar. Tercero, si esa prueba es por causa de mi pecado y de mis malas decisiones. Porque no podemos decir que todo es por culpa del diablo, ¿cierto? No podemos decir eso. Tampoco podemos decir que todo es Dios. Dios sí permite las cosas, evidentemente. Pero hermano, en ocasiones, ¿por qué a nosotros nos pasa lo que nos pasa? Por tomar malas decisiones. Porque tomamos decisiones, por ejemplo, financieras, tomamos decisiones en nuestro hogar, con nuestros hijos, en nuestro estudio. Y quiero colocar un ejemplo. Si usted llega al colegio tarde todos los días, o llega a la universidad tarde, ¿será que le va a ir bien? No, hermanos, no le va a ir bien. Si usted siempre llega tarde a su trabajo, ¿será que le va a ir bien? No, tarde o temprano le van a pasar un memorando. Y usted no puede decir, no, es que estaba orando a Cristo por la empresa. Ellos le van a decir, a mí no me interesa. No es que me cogieran las cobijas o el Transmilenio. Pues hombre, llegué más temprano. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Entonces, hermanos, los ángeles malos también tienen poderes sobrenaturales.
Número 2, hermanos, su actividad acusan a los hijos de Dios, a los cristianos. Cuando estoy diciendo que acusan a los hijos de Dios, no es a nuestros hijos, sino a ustedes y a mí, que amamos al Señor. Ojo, hermanos, porque el Señor claramente sabe quién es hijo de Dios. Él sabe. Y usted tiene que también evaluar eso, y yo también tengo que hacerlo. Pero Satanás y sus demonios acusan a los hijos de Dios. Número 3, su actividad. Tratan de derrotar los planes de Dios para salvar al hombre. Le repito, tratan de derrotar los planes de Dios para salvar al hombre. Por eso, hermanos, es que siempre nosotros debemos estar predicando el Evangelio. Y cuando se predica el Evangelio, va a haber algo llamado oposición, ¿cierto? Entonces la gente que va a decir, esto ya me tiene un poco cansado con tanta predicación, que vamos a la iglesia, que me voy a perder, que su Dios. Hermanos, pero debemos siempre estar predicando la salvación en el Señor. ¿Por qué? Porque Satanás y los demonios siempre tratarán de derrotar los planes de Dios. Quizás, solo digo quizás, en algún momento usted se habrá sentido desanimado o derrotado estando en el Señor. Posiblemente Dios pueda permitir que Satanás pueda estar atacando su vida para desanimarlo. Pero cuando venga el desánimo es cuando más debemos orar, hermanos. Cuando más debemos buscar a Cristo, hermanos. Cuando usted sienta que su matrimonio va por la borda, es cuando usted más debe buscar al Señor. Cuando usted más debe estar en el Señor orando y buscando al Señor para que le dé la gracia y la sabiduría. Amén, hermanos. Número 4, hablando de la actividad, el diablo tentó a Jesús en el desierto, para que no fuese nuestro Salvador. Esa tentación, ¿para qué fue? Para que cayera. Solamente para eso. ¿Y el Señor accedió a esos planes maléficos? No. El Señor conocía que Él era Dios. Él conocía la palabra, hermanos. Por eso, hermanos, ante cualquier tentación, siempre haga esto que le voy a decir. Vaya al Señor en oración ante el trono de la gracia, lea su palabra y busque a un hermano que le pueda a usted contar lo que usted está viviendo y él le pueda ayudar. Y es más, hermanos, si usted en este momento está siendo tentado en cualquier área de su vida, busque a alguien que pueda ayudarle. No se crea sabio ni sabia en su propia opinión. No diga siempre, no, yo estoy muy bien, sabiendo que usted, hermano, no la está pasando bien. Número 5, hermanos, hablando de la actividad. Andan siempre buscando a quien devorar y apartar del buen camino. Le repito, andan siempre buscando a quien devorar y apartan del buen camino. Eso es lo que dice la Escritura, ¿cierto, hermanos? Simplemente yo estoy resumiendo lo que la Biblia enseña. Por eso, hermanos, debemos siempre recordar que nosotros tenemos algo llamado la armadura de Dios. Y la armadura de Dios no es para atar ni para reprender al enemigo. Usted no reprende a Satanás. El único que tiene la autoridad para reprender al diablo, ¿quién es? Cristo. Solamente Cristo lo puede reprender. ¿Nosotros qué debemos hacer? Someternos a su palabra y a su voluntad, hermanos. Entonces, hermanos, oremos todos los días, leamos la palabra del Señor, busquemos al Señor, hermanos, y vamos así a estar cubiertos, si me permite esta expresión, para que si viniese un ataque de Satanás, pues hermanos, estemos firmes en el Señor. Amén. Número 6, hermanos, hablando de su actividad. Satanás y sus demonios
trabajan activamente para desviar a los cristianos de su Salvador. Satanás y sus demonios trabajan activamente para desviar a los cristianos de su Salvador. ¿Cómo lo hacen? Sencillo, por medio de tentaciones mundanales. Entonces, usted, por ejemplo, si antes fumaba, le pueden ofrecer un cigarrillo. Si antes tomaba, le pueden ofrecer una copa. Y así, hermanos, podríamos poner muchos ejemplos. Por eso, amados hermanos, cuando venga un mal pensamiento sobre algún hermano o sobre alguien, hermano, guárdese y ore al Señor. Cuando quizás usted sepa que está haciendo algo malo y usted sabe que no le agrada al Señor, pues, amado hermano, pídele a Dios perdón, porque ellos siempre estarán trabajando para desviar a los cristianos. Por ejemplo, ahora el 31 de octubre se celebra aquí en Colombia y en el mundo el Halloween. Entonces no va a cometer usted el error de vestir a sus hijos de una ovejita o de un gatico, o bueno, no sé, hermanos, porque eso es usted darle rienda suelta a las tinieblas. No, pastor, pero es que es un gatico y un gatico es creación de Dios. Sí, pero en el contexto que usted lo va a hacer, no agrada a Cristo. Y mucho menos usted se vaya a disfrazar y a montar fotos. No, mi nueva moda. No, hermanos, guardémonos para el Señor, hermanos. Vístase como luz, ¿cierto? Eso dice el apóstol Pablo en Efesios, como luz. Digo, si usted estaba buscando un disfraz para el 31. Finalmente, hermanos, su actividad, aunque ellos tienen poderes sobrenaturales, pues, hermano, siempre debemos recordar que estos poderes son limitados. ¿Listo? Son poderes limitados. Sin embargo, por el poder de Dios, ellos pueden hacer cosas, y ya lo dijimos. Pero siempre, hermano, recordemos que Satanás y los demonios van a ser usados para gloria de Cristo. Siempre recordemos eso. Satanás y los demonios van a ser usados ¿para qué, hermanos? Para gloria de Cristo. Muy bien, hermanos, vamos a dejar hasta ahí, hermanos, y vamos a orar al Señor y vamos a dar gracias a Dios. Por favor, póngase sobre sus pies, hermanos. En esta mañana todos, voy a esperar que todos estén de pie, hermanos, para que oremos y demos gracias a Dios en esta hora. Bendito y buen Señor, estamos delante de ti, Señor, para agradecerte por este momento que tú nos has dado. Estamos aquí, Señor eterno, para agradecerte, Dios, por esta primera enseñanza, por esta escuela dominical que tú nos permites hoy compartir con estos queridos hermanos, con estos amados consiervos que hoy nos reunimos como una sola iglesia en el mundo, como un solo cuerpo para adorarte y para bendecirte. Señor, hoy hemos hablado de los ángeles caídos. Ayúdanos, Señor, entonces a procesar esta enseñanza y a ponerla en práctica. Danos, Señor, tu gracia. Danos, Señor, tu palabra de vida, para que siempre estemos a la vanguardia de lo que tu palabra enseña. Ayuda a mi hermano, por si quizás un día viniera una tentación. Ayúdale, Señor, para que esté tranquilo, para que esté firme en el Señor. Oro por todos los hermanos en el mundo que están sufriendo ataques demoníacos, permitidos, por supuesto, por ti, para que ellos sean ayudados y sean librados. Pero también, Señor, que recordemos siempre que tú no eres creador del mal, sino que tú lo permites para que tu Señor, para que nuestro Señor Jesucristo pueda ser glorificado. Si hay algún hermano que está siendo tentado, ayúdale y permite que el hermano pueda ser levantado y pueda ser guiado
en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, damos gracias a Dios por los hermanos que hoy se conectaron. Señor les bendiga y ya podemos sentarnos.